Hola, qué gusto que nos acompañen en en esta exploración de ideas de un texto que, híjole, es fascinante. Hoy vamos a meternos de lleno en Cartas del Diablo a su sobrino, del gran C.S. Lewis. Vamos a usar el libro mismo, claro, partes del prefacio, del prólogo y, bueno, varias cartas clave que nos dan esa perspectiva tan única de Lewis. La idea es sacar las observaciones más agudas, ¿no?, sobre cómo somos, sobre la tentación, todo visto con esa ironía desde el punto de vista de un demonio ya con callo, digamos, enseñándole a su sobrino. Queremos ver por qué este libro, escrito hace ya tanto, pues sigue picando, sigue siendo tan relevante. Y para eso tenemos aquí a nuestro experto. ¿Qué es lo primerito que te salta a la vista de esta obra? Mira, yo creo que sin duda es la genialidad de la premisa en sí. O sea, esta correspondencia entre Scrutopo, que es un demonio ya de alto rango, muy burócrata, muy de oficina, y su sobrino Urugario, que apenas empieza, ¿no? Un tentador novato. Y Scrutopo le da consejos, le dice cómo asegurar la perdición de un joven humano al que llaman el paciente. El paciente, sí. Es una inversión moral padrísima, la verdad. Te expone nuestras debilidades, pero vistas desde el infierno. Tiene su lado cómico, claro, pero el fondo es muy serio. Totalmente. Y el mismo Lewis, nos da como pistas, ¿no? En el prefacio, por ejemplo, aclara algo que me parece súper importante sobre si él creía o no en los demonios. Ajá. Dice que no cree en el diablo, así como un poder igual y opuesto a Dios, eterno, porque solo Dios es increado, ¿no? Exacto. Pero sí cree en demonios, ángeles caídos, dice, que usaron mal su libertad. Su naturaleza está como depravada, pero no es que sea distinta a la de los ángeles buenos originalmente. Claro, es una corrupción de lo bueno. Eso. Y Satanás es el líder, y su opuesto sería más bien un arcángel, como Miguel, no Dios directamente. Exacto. Y fíjate cómo esa visión pues permea toda su forma de representar el infierno. Él como que rechaza esas imágenes muy grandiosas o hasta románticas del mal, ¿no? Como las de Milton. Sí, el Satán majestuoso. Ajá. Él cita a Chesterton, que dijo algo como que Satán cayó por la fuerza de gravedad. Se refiere a una especie de seriedad mortal, una incapacidad total para la alegría, para el humor de verdad. Una pesadez existencial casi. El infierno no es tanto de fuego y tridentes, sino algo, pues, chance más reconocible y por eso más inquietante. Lo pinta como la burocracia de un estado totalitario o una empresa corrupta. ¡Híjole! El mal que se planea en oficinas limpias, con aire acondicionado, por tipos de cuello blanco y corbata. Una burocracia infernal. Eso sí que da escalofríos. Oye, ¿y qué motiva a estos demonios oficinistas? ¿Tienen un gran plan maligno acá súper elaborado? Pues según Lewis, sus motivaciones son bastante más, pues, pedestres, egoístas. Primero, el miedo. Hay toda una jerarquía ahí abajo, y el miedo al castigo de los jefes o a que te manden a infiernos más profundos es muy real para ellos. Como en cualquier mala oficina. Exacto. Y segundo, tienen una especie de hambre espiritual. Buscan consumir, absorber la individualidad de las almas humanas. Pero ojo, también se consumen entre ellos. La dinámica es totalmente el perro se come al perro. ¡Qué horror! Es una visión del mal como algo, pues, inherentemente parásito y al final autodestructivo. Lewis mismo dice que es mito y leyenda, claro, pero que le sirve para iluminar la condición humana. Entendido. Entonces no hablamos tanto de batallas cósmicas con efectos especiales, sino más bien de una guerra psicológica, muy sutil, constante. Precisamente. ¿Y cómo se ve eso en las tácticas? Las que Scrutopo le enseña a Urugario, porque uno de los primeros consejos creo que en la carta 1 parece fundamental. Totalmente de acuerdo. La táctica clave, la base de todo, es la distracción, no el argumento directo. Scrutopo le advierte a Urugario, oye, ponerte a razonar sobre si algo es verdad o mentira, eso es jugar en el terreno del enemigo. Así le dicen a Dios, claro. Claro, el enemigo. Lo que funciona, dice, es mantener al paciente súper enfocado en el flujo constante de impresiones sensoriales, lo inmediato, lo que ellos llaman la vida real. ¿Cómo qué? Pues el ruido del autobús, la noticia del periódico, qué va a comer, cosas así. Y usar mucha jerga, muchas etiquetas.
eso es muy académico, hay que ser prácticos, esa idea ya está superada. La cosa es evitar que piense a fondo, que se haga preguntas reales sobre verdad y falsedad. Oye, pero eso suena increíblemente actual, ¿no? Es la lucha por la atención que vivimos hoy, con tantos estímulos por todos lados. Casi profético lo de Lewis. Absolutamente. La estrategia es cómo nublar la mente. No necesariamente llenarla de ideas malísimas, sino de ruido. Mantenerla ocupada con lo trivial para que no llegue a las preguntas importantes. Vaya. Y esto se conecta perfecto con otra área clave. Cómo atacan la vida interior y sobre todo las relaciones personales. A ver, hablemos de eso. Porque Lewis le dedica bastante espacio a cómo Scrutopo aconseja, por ejemplo, minar la relación del paciente con su mamá, ¿no? En la carta 3. Y no es un ataque así frontal. Para nada. Es pura guerrilla psicológica. Se trata de ir sembrando pequeños resentimientos, casi invisibles. Hacer que el paciente esté súper consciente de las manías de su mamá, de lo que le molesta de ella, pero que sea completamente ciego a las suyas propias. El clásico ver la paja en el ojo ajeno. Exacto. Que sus oraciones por ella sean súper abstractas, tipo, Señor, salva su alma. Pero que su irritación diaria se enfoque en detallitos súper concretos, cómo mastica, el tono de voz que usa, algún gesto. Uf, qué reconocible. Y fomentar un doble estándar terrible en la comunicación. O sea, exigir que sus propias palabras se tomen literal y con la mejor intención, pero interpretar todo lo que dice la mamá de la peor manera posible. Son como pequeñas dosis de veneno cotidiano. Híjole. Y esa misma sutileza la usan con la oración, ¿no? Me acuerdo de la carta 4. Scrutopo no le dice, haz que deje de rezar. Es algo más retorcido. Precisamente. Es más astuto. El consejo es, desvía la atención. Que no se enfoque en Dios, el objeto de la oración, sino en sí mismo, en sus propios sentimientos mientras reza. ¿Cómo? Pues fomentando que intente producir sentimientos de devoción, de fervor. Que se esfuerce por sentir algo bonito, en lugar de simplemente poner su voluntad, su intención, delante de Dios, sienta lo que sienta. Ya veo. Y también sugiere hacer que rece no a la presencia real, sino a una imagen mental que él mismo se ha construido de Dios. Casi como un ídolo interno, ¿sabes? Hay que evitar a toda costa, dice Lewis, lo que llama la desnudez del alma en la oración. Ese contacto directo y sin filtros. Fascinante. Es como corromper lo bueno desde adentro, sutilmente. Y esto me imagino que se extiende a la vida en comunidad, a la iglesia misma. ¿Cómo operan ahí los demonios, según Scrutopo? Ah, claro. En la carta 16, la estrategia es fomentar la división y el espíritu de crítica. Promover lo que hoy llamaríamos el church shopping, ¿no? Ir de iglesia en iglesia buscando la que me acomoda, la que me gusta. Sí, la que me hace sentir bien. Exacto. Convirtiendo al feligrés en un consumidor o en un crítico, en lugar de un discípulo, de alguien que va a aprender y a servir. Y luego, claro, exacerbar las diferencias en cosas secundarias. ¿Cómo cuáles? Pues costumbres, estilos de música, si usan velas o no, la ropa del sacerdote, cosas que en sí mismas no son lo esencial de la fe, pero logran crear facciones, grupitos, que si los altos, los bajos, los carismáticos, los tradicionales. Y que la gente se pelee por eso. Claro, que se les olvide la caridad entre ellos, que olviden el propósito central, que la causa de su grupito, su estilo, se vuelva más importante que la fe misma. Crear partidos dentro de la iglesia. ¡Qué bárbaro! Es un patrón clarísimo. Distorsión, división, enfocar en lo superficial. Oye, ¿y qué pasa con las luchas internas de la persona? Lewis habla de algo muy interesante, la ley de la ondulación. ¿Qué es eso? Sí, eso está en las cartas 8 y 9. Es una observación muy aguda de Lewis sobre cómo la vida humana, tanto la emocional como la espiritual, pues no es una línea recta. Va por ciclos naturales, tiene altibajos. Él les llama cimas y cimas. Momentos buenos y momentos malos, digamos. Exacto. Y lo importante es que los demonios no crean estas ondulaciones. Son parte de ser humano. Pero, ¿cómo las explotan? Las cimas, esos periodos de sequedad espiritual, de desánimo, de sentir que Dios está lejos, esos son momentos de oro para la tentación. ¿En qué sentido? Porque uno está más débil. Por un lado, sí. La resistencia a tentaciones más obvias como las sensuales puede bajar, estás más vulnerable. Pero Scrutopo apunta a algo más sutil,
atacar la fe misma en esos momentos. ¿Cómo? Pues pueden hacerle creer al paciente que esa sequedad, esa falta de sentimiento ya es permanente, que su fe se murió y de ahí tentar a la desesperación. O si la persona es más bien optimista, pueden hacer otra cosa. ¿Qué? Persuadirla de que se conforme con una fe tibia, cómoda, una religión moderada, como dice Scrutopo. Le hacen pensar que ese fervor inicial, esa pasión, era solo una exageración de joven, algo inmaduro. Ah, claro. El objetivo es que no persevere, que no atraviese esos periodos bajos confiando, aunque no sienta nada. Impedir la constancia. Entiendo. No es un ataque frontal todo el tiempo, sino saber esperar el momento justo. Y esto me lleva a otra idea clave, la del descenso gradual, ¿verdad? Scrutopo parece preferir eso a las caídas así, espectaculares. Totalmente. La carta 12 es clarísima en eso. Dice Scrutopo, palabras más, palabras menos. El camino más seguro al infierno es la suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin letreros ni postes indicadores. Es una deriva lenta, casi imperceptible. ¿Y cómo logran eso? ¿Cómo te llevan por esa ladera sin que te des cuenta? Pues manteniendo al paciente lo más inconsciente posible de cuánto se está alejando realmente, usando esa vaga incomodidad que a veces siente, no para que reaccione, sino para que le dé más flojera rezar en serio o pensar en el enemigo. Que evite confrontarse. Exacto, facilitando que pierda el tiempo en puras naderías, en cosas que ni siquiera son pecados graves, pero tampoco son virtudes, simplemente llenan la vida de nada. Scrutopo dice, y es escalofriante, la nada es muy fuerte. ¡Qué frase! Y algo crucial, evitar a toda costa que el paciente experimente placeres reales y sanos. ¿Por qué? ¿Los placeres buenos son malos para ellos? Claro, porque el contraste podría despertarlo. Si prueba la alegría genuina de una buena amistad, o el placer de un trabajo bien hecho, o la belleza de la naturaleza, podría darse cuenta de lo vacíos y falsos que son los placeres superficiales que el mundo, como le llaman, le ofrece. La resaca de los placeres mundanos lo delataría. ¡Qué visión tan inquietante! O sea, la mediocridad, la tibieza, la distracción constante como las mejores herramientas del infierno. Mencionaste los placeres falsos. ¿Qué papel juegan las amistades en todo esto? Un papel central. En las cartas X y 11, Scrutopo le da a Orugario instrucciones precisas. Introduce al paciente en un círculo de amigos mundanos. ¿Cómo son esos amigos? Pues gente rica, o que aparenta serlo, escépticos, superficiales, chance intelectualmente snobs, pero sin profundidad real. El chiste es explotar la vanidad del paciente, tanto la social como la intelectual. Que quiera encajar. Exactamente. Hacer que empiece a copiar sus modos, sus opiniones, que se ría de sus chistes aunque en el fondo le incomoden o no los entienda, que calle sus propias convicciones para no desentonar. Te va creando como una doble vida, ¿no? Justo. O peor tantito, que justifique esa inconsistencia sintiéndose muy complejo o muy tolerante. O que se engaña a sí mismo pensando que está ahí para influenciarlos para bien, cuando en realidad es él quien está siendo absorbido. Mientras tanto, se fomenta el gasto innecesario, el descuido de sus verdaderas responsabilidades y sobre todo el uso del humor, de la ligereza, para trivializar la virtud y para excusar el vicio. No seas tan serio, es solo una broma. Es una estrategia de asimilación gradual al mundo, como lo llama Scrutopo, que el ambiente lo vaya moldeando sin que se dé cuenta. otra táctica que resuena muchísimo hoy es la manipulación del tiempo, ¿cierto? La forma en que nos relacionamos con el presente, con el futuro. Sí, totalmente. En la carta 15, Scrutopo hace un contraste muy interesante entre la perspectiva del enemigo y la suya propia. Dice que Dios quiere que la atención humana se centre en dos cosas principalmente: la eternidad y el presente. El presente. ¿Por qué? Porque el presente, dice Lewis a través de Scrutopo, es el único punto donde el tiempo realmente toca la eternidad. Es donde actuamos, donde ejercemos nuestra libertad, donde vivimos la experiencia real, ahora mismo. Tiene sentido. ¿Y los demonios? Los demonios quieren justo lo contrario. Quieren que nuestra mente esté fija en el futuro. En el futuro. ¿Por qué les conviene eso?
Porque el futuro, por definición, es desconocido. Es el reino de la fantasía, de la imaginación, pero no de la acción real. Es donde proyectamos nuestros miedos irracionales y nuestras esperanzas vagas e irreales. Te saca del aquí y el ahora. Exacto. Es lo más alejado de la eternidad y de la responsabilidad concreta en el presente. Por eso, dice Scrutopo, ellos fomentan todas las ideologías que se centran en un futuro utópico o distópico, y también los vicios que viven de la anticipación o la preocupación por el futuro. La avaricia, la ansiedad, la lujuria planeada. Que vivas en tu cabeza, digamos. Ándale, preocupado por lo que podría ser en lugar de ocuparte de lo que es y de lo que tienes que hacer ahora mismo. Distraerte del deber presente con fantasmas futuros. ¿Qué análisis tan agudo, fascinante como estos temas, la distracción, las relaciones, el tiempo, el descenso gradual, se van entrelazando? Mencionaste antes la vanidad intelectual, cómo explotan las modas de pensamiento, las ideas que se ponen de moda. Esa es otra joya. La carta 25 habla de lo que Scrutopo llama el horror a lo mismo de siempre. Esa necesidad casi compulsiva de novedad, que según él, el infierno ha cultivado con mucho éxito en los humanos modernos. Que todo tiene que ser nuevo, diferente. Exacto. Entonces la táctica es promover constantemente el cristianismo y la nueva psicología, cristianismo y la justicia social, cristianismo y lo que sea que esté de moda. Para actualizarlo. No, para diluirlo. La idea es hacer que la fe original, el núcleo, parezca incompleto o anticuado si no se le añade el apellido de la moda intelectual del momento, que dependa de algo externo y por definición pasajero. Ya veo, pierde su centro. Y también usar enfoques como el famoso punto de vista histórico, que en sí mismo es útil, claro, pero ellos lo tuercen. En lugar de preguntarte si lo que dijo Platón o San Pablo o quien sea es verdad y relevante para ti hoy, Te preguntan. te enfocas solo en su contexto histórico, sus influencias, en qué etapa del progreso estaba, como si eso automáticamente lo hiciera irrelevante o superado. Es una forma muy sutil de relativizar toda la sabiduría acumulada. Es neutralizarla, prácticamente. Parece que el orgullo, en sus mil caras, es una herramienta que usan una y otra vez. Incluso leí que hasta cuando alguien intenta ser humilde, ahí también se meten. Ah, sí. Esa es la carta 14. Es brillante y terrible. Si el paciente, por un milagro, logra alcanzar un poquito de humildad real, la táctica inmediata de Orugario debe ser hacérselo notar. ¿Para qué? Para que se sienta orgulloso de su humildad. Es un cortocircuito inmediato. Qué humilde estoy siendo y ¡pum!, ya no lo eres. Es un círculo vicioso perfecto para ellos. ¡Qué trampa! Y además buscan darle la vuelta al concepto mismo de humildad. Le hacen creer al paciente que ser humilde es tener una opinión artificialmente baja de sí mismo, de sus talentos. Lo cual, dice Lewis, es simplemente falso y hasta deprimente. ¿Y cuál sería la verdadera humildad, según Lewis? Pues para el enemigo, la verdadera humildad es más bien el olvido de sí mismo. Es poder reconocer tus talentos objetivamente, como reconocerías la belleza de un paisaje, dar gracias por ellos y luego dejar de pensar en el tema. Olvidarte de tu propio valor o falta de valor. No estar mirándote el ombligo. Exacto. Los demonios quieren justo lo contrario, que la mente esté siempre girando sobre sí misma, ya sea con autoelogios o con autocríticas destructivas. El yo siempre en el centro. Vaya, sí que es un campo minado psicológico el que describe Lewis. Y todo esto, pues, culmina en la última carta, ¿no? Cuando Urugario, a pesar de todo, finalmente pierde al paciente. Es un final fuerte. La carta triple X es impactante. Describe la muerte del paciente durante un bombardeo aéreo, pero desde la perspectiva de Scrutopo, que está horrorizado y furioso. ¿Qué ve Scrutopo? Ve cómo el paciente, en el instante de morir, entra directamente a la presencia de Dios y de los ángeles. Les llama ellos y él. Hay un reconocimiento inmediato, una liberación total. El paciente ve a Scrutopo tal cual es, ve a los seres celestiales y siente como si siempre los hubiera conocido. Lo que antes era fe, ahora es vista. Exacto. La realidad que antes le parecía abstracta o difícil, de repente es clara, luminosa, llena de un gozo, que para los demonios es absolutamente incomprensible. Es la derrota total. Y Scrutopo termina la carta con una amenaza que te hiela la sangre. ¿Cuál? Le dice a Urugario básicamente,
Ahora que fallaste y perdí esta alma por tu culpa, espero con ansias el momento de poder devorarte a ti. Refleja esa naturaleza caníbal, autodestructiva del mal que mencionábamos al principio. ¡Qué final! Cierra el círculo perfectamente. Bueno, al terminar esta exploración, creo que queda muy claro que la genialidad de Lewis está en mostrarnos que la tentación real, la de todos los días, raramente es como la pintan en las películas, ¿no? Con truenos y efectos especiales. Para nada. Opera en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo psicológico. Esa imagen de la burocracia infernal es terriblemente perspicaz porque refleja justo eso, cómo el mal puede operar de forma tan insidiosa, tan gradual, en nuestras vidas casi sin que nos demos cuenta. Exacto. Y quizá una reflexión final que me parece interesante es que, a través de esta sátira tan oscura, Lewis nos sugiere que los antídotos más potentes contra toda esta maquinaria infernal son paradójicamente cosas bastante simples. Bueno, simples de entender, no siempre fáciles de hacer. ¿Cómo qué cosas? Pues, el placer genuino en las cosas buenas y sencillas de la vida. La humildad real, esa que se olvida de sí misma. El aceptar y vivir el presente, el ahora. Y la simple perseverancia en hacer lo correcto, en mantener la fe incluso cuando no sientes nada bonito. La constancia. Sí, porque parece que el infierno de Lewis se alimenta muchísimo de ruido mental, de la confusión, de la vanidad, de la distorsión de la realidad. Las cosas claras y sencillas lo desarman. Nos deja con una pregunta fuerte para reflexionar, ¿no? ¿De qué maneras estas tácticas que Lewis describió hace ya 80 años, cómo resuenan hoy en nuestro mundo actual tan saturado de información, de redes sociales, de presiones por encajar, de polarización? Muchísimo. ¿Dónde vemos hoy esa suave ladera, ese caminito gradual hacia la nada del que hablaba Scrutopo? Es algo para pensar seriamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de las cartas del diablo a su sobrino. Esperamos que estas ideas, estas reflexiones, pues inviten a seguir pensando, a seguir explorando. ¡Hasta la próxima!